Saludos a todos, continuamos en el castillo de Liubliana, recorriendo este castillo que tiene dos museos, tiene galerías, restaurante y en esta oportunidad visitándolo en una ocasión especial a final de año con nieve, después de una nevada. Esta es la perspectiva del castillo. Vamos a ver qué más cosas tiene. Vamos a entrar a un sitio que se llama la Torre de Armas. Hay que estar con mucho cuidado y lo advierten de la caída de nieve, ya que se solidifica y los golpes son un poco desagradables. Supuestamente está en una torre para aristócratas. Está muy transformado el castillo, como pueden ver ustedes. Hay ascensores y mantiene la arquitectura con escaleras de caracol. Vamos a ver la parte superior. Dicen que está prohibido sentarse en las piedras de la fortificación. Miren el panorama, precioso. Sin palabras. Desde aquí les podría hablar. Aquí se ve la plaza de mercado. Se las estoy enfocando. Más allá donde enfoco sería el río Liubliana. Allá donde está pasando un autobús, ese es el puente de los 4 dragones. Por aquí se ve la catedral. Se ven unos sitios impresionantes. Se ve un edificio que es el famoso triángulo, premio de arquitectura unos años atrás. Es una ciudad muy bonita. Muchas personas dicen que es como un cuento de hadas porque no ven vehículos, y sí los hay en menor proporción. Aquí la gente se mueve mucho con transportes amigables, y también el autobús. Compran ustedes un tiquete, vale 1,30 euros, alrededor de 1,70 dólares, y permite utilizarlo por 90 minutos. No es tan complejo. Se pueden acercar a un sitio de turismo, comprar la tarjeta, 2 euros, y la van cargando. Pero es bellísimo esto. Seguimos en el castillo de Liubliana, en la parte alta de Eslovenia, y entramos a lo que es la penitenciaría o las barracas. Aquí han dejado rastros, y a pesar de que pase el tiempo, sí se ve muy complicado esto. Bueno, han dejado las puertas. Mire cómo eran las puertas, la vista de la ciudad al fondo, y es muy angostico el lugar. Es demasiado angosto el lugar. Las puertas, miren cómo son, y es un pasillo que recuerda cómo era esto. O sea, lo han dejado en la forma original, lo que se ha encontrado de la penitenciaría. El castillo se abrió en 1815, y antes, sobre 1800 al comienzo, sirvió como penitenciaría, como una pequeña cárcel de la ciudad. Tenemos un personaje de la vida húngara más, y vamos a ver la representación de lo que es. Este está cerrado. Miren los personajes que pasaron. Una especie de instalación. No, impresiona esto. Por lo menos el espacio, se siente incluso la humedad y las formas de las puertas. Esto debió ser muy tétrico cuando fue cárcel. Ha tocado un día sensacional. Aquí hay 2 campanas, una regalada en 1485. Nos dirigimos a una de las torres. Está muy cuidadosamente subrayado. Son unas escalas en relieve, dragones, y les muestro qué es lo que hay aquí. Pasa la gente y el fondo.
Bueno, muestro. Hay gente con prisa para todo. Miren cómo se va. Va esto hacia arriba. Hay que subir una serie de escalones. Ya vamos a llegar. Se puede hacer una pausa. Y estas son las pausas. Hay un mirador a la ciudad. Vistas del castillo. Más vistas del castillo. Aquí lo ven. Y seguiremos subiendo. Ya les muestro enseguida cómo es la cima. Aquí tendría que seguir. Y estas son las escaleras para arriba de la torre del castillo de Liubliana, identificada en todas partes de la ciudad. Aquí veo una panorámica de la ciudad. Esto tiene un cristal. Y lo interesante es que en días de visibilidad se podría ver las montañas y los montes al frente. Aquí tenemos los tamaños, las alturas. Es un país bastante montañoso en el que el 65% del país es agreste, está deshabitado, es salvaje. Hay mucha fauna, osos se encuentran, dicen que no los molesten. Y cuando subimos seguimos viendo el dragón, o sea, el dragón lo van a ver aquí hasta en la sopa. Subimos a la última etapa, el último escalón de la torre y les presento a Liubliana en 360 grados. El clima precioso, a mí me gusta, está a menos 1 grado. Y miren, podemos ver absolutamente toda la ciudad. Ahí vemos el centro de la ciudad. Este es el centro de la ciudad. Una ciudad de varios puentes o de varias confluencias. Aquí se hizo la bandera. No hay viento, por lo que la bandera está en reposo. Y esto es la estructura del castillo. Miren, ya es una especie de castillo, fortaleza, edificación. Hoy tiene restaurantes, miradores, tiendas de souvenirs. Bueno, uno sigue recorriendo espacios dentro de este castillo de Liubliana, en la parte alta, y llegamos a un lugar sacro subterráneo y que tienen ambientado. Se llama la capilla. Una capilla muy bonita, recogida, ambientada. Miren la belleza de capilla. Tienen un pesebre, un belencito, la escena de natividad. No ponen el niño, lo pondrán supongo que el 25. Es muy bonito, las figuras están talladas en madera, hermosísimo. El burrito, la oveja, Virgen María. Y los detalles de la capilla, miren, o sea, las familias que estuvieron aquí. Miren, hay iluminación, hay un piano, una especie de piano antiguo. Es muy bonito. Y otro espacio para visitar en el castillo de Liubliana, la capilla. Ya esta es una galería que está como en la parte baja del castillo. Aquí hay una galería de colecciones efímeras. Miren lo que hay aquí, pasillos, cómo han reconstruido esto, cómo han dejado algunos espacios del castillo en la zona de abajo, como los pasadizos, la construcción en roca. Seguimos a la galería, se dan exposiciones temporales.
salida de la galería es una especie de pasillo, supongo que es allá donde va a salir esta persona, y aquí tiene la galería, otro de los espacios que se encuentra en los bajos del castillo de Liubliana. Y el día en el castillo de Liubliana ya se acabó, ya viene la noche, las primeras luces navideñas se iluminan, se escucha música de fondo, sigue la nieve, -2 grados en estos momentos, y ya en media hora ya será este día cuestión de las sombras. Les dejo esto, que lo disfruten un poquito, se imaginen esto en un lugar de cuento maravilloso. Hasta pronto, chao.